Muy bien, pues estamos aquí en Palmar y usted nos va a decir sus dos nombres y sus dos apellidos. Yo me llamo Ladis Carlota Ferrín Vera. Gladys. Ladis. Ah, Ladis. Ladis. Ladis Ferrín. Vera. Muy bien. Ladis. Carlota. Ferrín. Sí. Díganos, ¿cuántos años tiene? 71. 71. Muy bien. Vamos a conversar sobre todo de las cosas antiguas, de lo que más se acuerde usted del principio. ¿Usted dónde nació? ¿En qué lugar? Yo nací fue en Chone. Chone. Sí. ¿Y allá eran sus papás o vivían sí, allá? Eran mis papás. Sino que cuando uno tiene esposo, pues uno viene de las vecindades, de las familias, y así uno se compromete. O sea, que usted vino para acá ya cuando Sí. se comprometió con su esposo. Sí, antes pues yo vine a visitar un primo y ya usted sabe Bueno. cómo es. ¿Con qué edad vino usted para acá, más o menos? A visitarme. Pero ya a quedarse aquí, ¿con cuántos años? Yo ahí, que la verdad que... No se acuerda, pero bueno, más o menos ya era joven. Sí, pues yo era joven. Vine a visitar un primo que vivía aquí nomás, ya falleció también. Ya. Pero vamos a conversar de los años aquellos que vivía en Chone, primero, cuando era niña. ¿En qué parte de Chone? Yo vivía en Chone, pero no cerca de Chone. Yo vivía en un sitio que le llamaban El Badeal. ¿El? Badeal, El Badeal. sí. ¿Y allá con quiénes vivía? Con mis padres, ¿Eran algunos hermanos? sí, eran algunos hermanos, pero ya unos han fallecido, otros están vivos. ¿Como cuántos hermanos eran por todos? Éramos como 10. 10 hermanos. ¿Y ustedes de las mayores o...? Yo era la segunda. La segunda. Sí. Ya. Bueno, ¿y a qué se dedicaban ustedes allá en el...? A estudiar y oficio doméstico. Eso era antes, porque ahorita ya son otras cosas. Pero digo, ¿su papá de qué vivía? ¿Qué tenía? Él trabajaba en machete, oficio doméstico. Sí. ¿La agricultura? ¿Tenía Sí. tierra? O... Sí, él tenía unos trocitos de tierra. Bueno. Así que allá vivía con sus papás y sus Padres, hermanos. Sí. ¿Y qué se acuerda de aquellos primeros años cuando usted era niñita? ¿Cómo era la vida? ¿Qué se acuerda? Yo la vida, ayudarle a mis padres y estudiar, pues. Estudiar la primaria, porque primaria, usted sabe que antes mis padres eran pobres. Claro. Sí, no como ahora, pues tantas cosas que hay ahora. Así que usted ayudaba a sus papás. Le ayudaba a mis padres. ¿En qué trabajos? ¿De qué forma le ayudaba? Nosotros no era antes, pues nomás había una sola vez al día, 2 veces al día trabajar, ir a la escuela. Ya. Y ya pues de ahí veníamos a hacer lo que mi madre tenía, había chancho, gallinas, tantas cositas que había que hacer en los campos. Y ahora la gente se dedica a las ciudades. Ya. Sí. Así que... Y también usted ha dicho varias veces que a estudiar, o sea, que usted fue a la escuela. Sí, yo fui a la escuela. Que no era común que todo el mundo pudiera estudiar. Usted estudió. Yo estudié, terminé la primaria, gracias a Dios. Ya es mucho. ¿Y cómo así tuvo ese apoyo para estudiar? Con mis padres. Ellos trabajaban y ellos nos ayudaban. Es que antes no era como ahorita, se paga, antes eran escuelitas que había. ¿Cómo era la escuelita? O sea, ¿no se pagaba? No, pues, y no se pagaba, era gratis. Ah. Así que toda la niñez la pasó en la escuela. En la escuela, yo terminé Terminó primaria. primaria, sí. ¿Y qué se acuerda algo de aquellos profesores? ¿O Oh, eso no me acuerdo. qué tenía profesor, profesora? Profesoras, había profesores, de los nombres no me acuerdo. Pero bueno, ¿cómo eran? ¿Cómo enseñaban? Ellos enseñaban bastante enseñaban. Ya. ¿Y su papá? ¿Qué se recuerda de su papá? ¿Cómo? Como era como padre, bien educado, él siempre decía así: las mujeres son de arriba y los hombres son de abajo. A las mujeres se le ponen las cosas arriba y nosotros los hombres amontonamos las cosas arriba. Y ellas tienen que atender arriba, pues. ¿Y qué era lo que hacían arriba, por ejemplo? ¿Qué cosas? Cocinar, lavar, aplanchar. Y ver por lo que hacía falta.
para la comida. ¿Se acuerda qué comidas hacían? Eso, ya no me acuerdo. Bastantes cosas. Díganos alguna. ¿Qué comidas preparaban? Se preparaban, pues, pongo el biche de manís. Se hornaba esos patos así con manís, gallina, tantas cosas se hacían. ¿Tenían todo eso en la casa? Sí, en la casa. En los campos se cría, pues. Ya. Y los hombres trabajaban abajo. Ellos trabajaban. Sembraban maíz, sembraban yuca, de todo, un poquito. ¿Y ustedes que eran más hermanos, hermanas, como...? Éramos así, entre varones y mujeres, pero sí nos sabíamos sobrellevar. Nunca peleamos, no, nunca. O sea, se sobrellevaban todos muy bien. Todos nos llevábamos bien, bien. Y hasta aquí mi hermana que tengo también nos llevamos. Qué bonito, ¿no? Ellas me llaman, ellas me vienen a visitar. No digo todos los días, pero sí me vienen a visitar. Sí. Pero se comprenden, se ayudan. Nos comprendemos, sí. Eso es bonito. Eso es lo mejor. Claro, porque hay veces que... Sí, que se llevan mal, que pelean, Sí, que... no. Hasta aquí nosotros bien sobrellevados y bien tratados. Bien tratado todo. Sí. Ellas nunca me dicen Ladi, sino hermanitas. Sí. Mucho respeto, mucho amor. Con mucho respeto, sí. Todos. ¿Y eso quién les enseñó así todo ese valor del respeto, de... ¿Cómo lo aprendieron? Lo aprendimos porque nuestros padres, ellos siempre dan como dice, aprendan a respetarse. Como ellos antes también, ellos se respetaban. Sí. Sí, entonces así mismo. Los padres ponen ejemplos. ¿Usted cómo era la relación entre ellos? ¿Cómo lo veía? Bien. O sea, su papá dice que era muy educado, muy... Educado, sí. Mi madre también. ¿Y su madre cómo era? Ella bien educada también. Qué bonito. Sí. ¿Y los hermanos? ¿Habría alguno que era más...? No, ¿Todos iguales? Todos eran iguales, porque mi padre sabía decir, aprendan a respetarse, ayudarse, darse la mano. Y así es bonito. Pero cuando está usted, lo tuyo. Qué bien. Sí. ¿Y todos fueron a la escuela o...? Todos fueron a la escuela. Unas eran profesoras porque ya ellas unas se jubilaron, pero hasta aquí todo está bien. De sus hermanas unas fueron profesoras. Sí. Por allá mismo. Por allá mismo, sí. Y ellas se jubilaron y así. Y entre ustedes, cuando eran niños pequeñitos, ¿cómo pasaban? ¿Cómo jugaban? ¿A qué hacían? Jugando, por ahí andar. Y cuando los más grandes, pues teníamos que ayudarles a hacer las cosas a nuestra madre, pues. Ya. Sí. Pero así entre ustedes jugaban, ¿o qué? ¿De qué forma? ¿Qué juegos tenían o qué hacían? Y hacíamos tanto fuego, inventábamos. Inventaban juegos así con las... Sí. ¿Cómo qué juegos? O sea... Y después de esos cabos los amarrábamos y así brincábamos. Rayuela, que le llamaban también antes, tantas cositas. Ya. Los chicos y las chicas, todos. Todos jugábamos, que éramos unidos. Y bueno, trabajaban... ¿De agricultura qué trabajos hacían? Ellos sembraban maíz, sembraban manís, lo que se podía sembrar, frijol, sandía, así. Estaba el río cerca, no como aquí ahorita, que aquí no hay agua. Lejísimos aquí. Tienen una bomba por allá, ya un mes que no tenemos agua. Eso me han dicho que está dañada. Sí, el compadre Miguel Cedeño, él es el encargado, y antes le dije, pero cobran plata, pues, con la misma plata hay que hacer arreglarlos. ¿Y qué hacen ahora que no tienen agua? Y hay que comprar, un tanquero cobran $12. ¿12? $12 cobran. ¿Por un tanque? Pero no de estos, sino unos grandes que hay como le digo, tanques grandes. No grandes tampoco. Entrarán tal vez unas 20 pomas, me imagino.
Tienen que administrar bien el agua, ¿no? Sí. Y entonces ¿tenía río cerca o cómo era? Nosotros vivíamos abajo en una finquita que teníamos, sino que ya con el tiempo, pues ya uno más vieja ya tiene que buscar para acá arriba. Pero allá en el pueblo, en aquel lugar donde vivían, había río. Sí, ahí había un río. Cogían el agua del río. Sí, pues se cogía del río antes. Y ahorita ya no. ¿Y cómo la llevaban? ¿En qué aparatos llevaban el agua? Antes se llevaba así a caballo, pues. Caballo. ¿Pero en qué vasijas? ¿En qué...? Antes había esos que le llamaban barriles de maderas. Ah. Sí, se le ponía una aquí y otra. Al caballo, por los dos lados. Sí, ¿De madera? De madera, sí. Porque también había algunos con marimbas, caña. Esa marimba también de caña también usaban. ¿Eso también usted conoció? Sí, yo conocí esa. ¿Y cuántas marimbas, cuántas cañas? Y se le ponía 4 porque no eran tan grandes. ¿Y ese oficio le tocaba a usted o a los chicos? No, pues a los varones. A los varones. Sí. ¿Y a lavar a dónde iban a lavar? No, nosotros vamos arriba en la casa. ¿En la casa? Sí, mi papá eso él tenía. Las mujeres son de arriba, los hombres son de abajo. Pero no iban al río a lavar. No. Ellos no subían nada y nosotros lo lavamos arriba en la casa. Bueno, ¿y cómo trabajaban todos los días? ¿Descansaban algún día o qué hacían? Sí, pues sábado y domingo descansaban. Como ellos no trabajaban en parte ajena, ellos trabajaban en la casa. A él trabajaban los hombres en la casa todo. En la casa cogían así cacadito, antes que había cafés, ahora es que ya no hay café. En aquella época había café. Claro, había cafés, cacao, y ahorita ya no hay nada. Pero en su época de niña, ¿qué productos eran así? ¿El café, cacao, maíz? Sí, maíz. Qué bien. ¿Y cuántos vecinos más o menos había así por donde usted? Sí, había algunos. Y se sabían sobrellevar también. Eran buenos amigos. Tenían buenos vecinos, ¿sí? Buenos vecinos. Sí. ¿Y cómo era la relación? ¿Qué es qué es lo que hacían así? ¿Cómo se relacionaban o qué? Conversábamos. Cuando la vecina no tiene una cosa, buscábamos allá y la otra también. Así pasábamos. Sí, iban de una casa a la otra. De una casa a la otra, sí. ¿Y había algún momento que se reunía toda la familia? Como para tiempo de Semana Santa, nos uníamos toda la familia, los hermanos de mi mamá, los hermanos de mi papá, y así. Se reunían en la casa. ¿Venían de fuera o dónde vivían ellos? En la escuela. No, en la casa. En la casa. Así cerca. Como aquí vecinos, así. Ahí se reunían para Semana Santa. Para Semana Santa, sí. Hoy jueves estaba en una casa, mañana en la otra, y así pasábamos. Cada día en una casa. Sí. Éramos Pero, nosotros. ¿cuántos días? ¿Cuántos días de la Semana Santa se reunían? O sea que antes cogíamos del día miércoles, jueves y viernes, pues eran 3 días. Y cuéntenos lo que hacían cada día de esos. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Comidas, bastantes comidas. ¿Qué comidas, por ejemplo? Yuca, que papa, que fideo, tantísimas cosas. Sí, bastante. Usted sabe que en los campos nunca faltan. Ahorita es que faltan, porque con esta crisis... O sea, que hacían comida todo de los productos de... Sí. Porque había comidas típicas en Semana Santa que... Yo he visto así en las casas que ponían los 12 no sé qué. Sí, así decían que los 12. 12 platos. 12 platos. ¿Y ustedes también llegaban? También hacíamos, porque ahí se hacía hasta la postura frita para completar los 12. La postura. Sí. Y a ver, nos podría decir los platos. Los 12 platos. Los que se acuerde, a ver. Mire, pues se hacía el picante de yuca, picante de papa, antes hacía el palmito, se hacía el frijol, que la chocha, y más cosas se hacía ya, no me acuerdo. Ya. Frijol batiditos,
que se hacía frijol graneado. Y ahí se completaba. 12 platos. 12 platos. Rico sería, ¿no? No eran platos, sino bandejones. ¿Y de esas cosas, todas sigue haciendo usted o ya no hace de...? Ya no. O sea que sí hago, pero cuando viene mi familia, nos reunimos, mis hijos, pero no hago tanto porque ya usted ya sabe que ahora la crisis, todo está Ya. caro. O sea que esa comida, por ejemplo, venían a su casa y ustedes cocinaban para todos los que venían todos, esa comida. Sí. Y al día siguiente iban a otra casa A otra casa, sí. y lo mismo. Lo mismo. Y si era de cotejar un plato, le pasábamos a los vecinos. Todavía hacemos así con los vecinos. O sea, lo que preparaban se lo daban a Sí. otros vecinos. A otros vecinos. Y ellos hacían lo mismo. Porque uno así debe de ser sobrellevado, saberse llevar, no pelear con nadie. No peleaban, no tenían enemigos. No. Y por ejemplo, en esas comidas, carne, en esas de Semana Santa. No se comía eso. Por eso dicen Semana Santa. Se comía atún, sardina, el queso. Nada de carne. No. Y en ese río había pescado. En ese Peces. tiempo sí había un pescado que todavía hay que venden aquí en San Isidro, que le llamaban el chame. Ah, en ese río había chame. Sí. Y cogían. Cogían. Y esos otros pescados así como espinudos y así. No, eso no había, no era puros chames así. Había unos que le llamaban, todavía hay, no sé en Chones y Venda, que le llamaban, las viejitas que le decían. La viejita. Así eran grandes. Pero no sé si ahorita, espérate, Ya poco hay, en los ríos ya no. ya no, ya los ríos están secos. Ya no hay esos peces. Y cangrejo, camarón, no había. Eso no había, eso. Que los tiempos de antes eran otros, ahorita son otros. Así que de todo el año la más concurrida era la Semana La Santa. Semana Santa. Y de ahí que otras fechas también así celebraban. No, ya no se celebraba porque la única fiesta era Semana Santa. No había otra época del año que también Navidad. Navidad también se celebraba, pero casi no se hacía mucho. Y algún santo, algún velorio, alguna fiesta de santo. Se hacían por ahí, pero casi no. ¿A qué santo le tenían más devoción en sus papás, su familia? Mi papá le tenía fe a San José. San José. Lo tenía así En bultitos. en bultito. Tenía altar en la casa. Sí. ¿Y cuándo le celebraba o cuándo le reza? Le celebraba Al 18 de marzo. de marzo. Le celebraba a San José. Sí. ¿Y qué le hacía? ¿Le rezaban o No, ella hacía comiditas y ahí se ponía uno a velar, pues. a velar? Con velas. Con velitas. ¿Y bailes hacían también así en Bueno, él nomás hacía velorios. velorio? Cuando uno ofrece, pues velorios nomás. Pero digo así no Sí, había en bailes. otros lados sí hacían. Cuando hacían sus fiestas, ellos hacían. Ya, ya. ¿Y ahí donde ustedes estudiaban, en qué lugar era? Había No era tan lejos de la casa a la escuela ahí. una escuela, Sí, habían escuelitas, así de cañas. pero era escuela. Escuela, sí. ¿Y cómo no hacían ahí en la escuela así reuniones o Hacían fiestas? reuniones porque tenían que ver cómo
cómo los alumnos estaban, si estudiaban o no estudiaban. Bueno, si había escuela en aquellos años y se reunían, pues Sí, está bien. sí, no es como ahora que ya son otras cosas. O sea que... ¿Y todos los hermanos vivieron en la casa? ¿Sí vivieron Sí, juntos? vivieron, ya cuando ellos tuvieron pues su obligación, ya cada uno hizo su casita, sí, pero igual visitaban a mis padres. Ya, siempre se reunían Sí. todos. ¿Y cómo conoció a su esposo? ¿Cómo conoció a su esposo? Yo lo conocí porque me vine a pasear aquí, pues. Es de un primo aquí. Él lo conocí. En ese tiempo, ¿cómo se comunicaba con él? Conversando. O sea, usted nomás venía y conversaba. Sí, conversábamos. Y cuando usted regresaba a su casa. Realmente me iba a la casa y conversaba. Y venían de mis primos. Eso era como antes, pues no es como ahorita con los celulares y ya ahora todo es. ¿Y cuando se comprometió con él, sus padres no lo obligaron a casarse o nada? No, nada. Usted sabe que ahora decían ellos, sea casado, o sea así, el que quiere dejar una mujer la deja. Y eso lo es. ¿Usted con cuántos años más o menos se comprometió? Yo me comprometí, oiga, como en unos 25, digo yo misma. Ah, 25. Claro, ahí ya era más Sí, madura. Y cuando ya se comprometió con él, ¿no? Él era de aquí, de sí, él Palmar. vivía aquí, sí, él era. ¿Cómo era el nombre de él? Él se llamaba Ángel Martínez. Ángel Martínez. Ah. Y era de aquí, de Palmar. De aquí de Palmar, él vivía aquí en Palmar. ¿Y ustedes dónde vivieron cuando ya se comprometieron? Trabajo en la finca, tenía un pedacito de él y allá fuimos a vivir. Ah, allá vivían. ¿Y cómo fue la vida cuando empezaron ya a formar así? A formar, a trabajar, a criar un animal, una gallina, un chancho para ver la vida, pues. Sembrar una frutita, un arbolito para tener, pues, para podernos mantener. Ujú. Tuvieron finca y de eso vivían. De eso vivíamos, Ganado. eso no teníamos. Ya con el tiempo ya él trabajó y compró una vaquita. Antes era barato porque ahora todo es caro. Y esa vaquita le duró. Sí, duró ¿Qué le hacía? Le sacaba la lechecita. las crías, las vendía o las... La vendía. ¿A los cuántos años más o menos tuvo su primer hijo? Hoy. Y ya no me acuerdo. Pero después de Pero- comprometerse, enseguida. No, ay, no tuve hijos muy seguido. ¿Cómo es? A ver, el marido de Araceli es el tercer hijo mío, ¿Cómo es el nombre? Byron, Byron. sí. Él es el tercero. Él es el tercero, sí. Y el primero es el que vive con Diana Belli, también hermana de Araceli. Él vive ahí en la Merced. No sé si haya estado usted hoy día ahí. Hoy no, pero ya les conozco. ¿Ya la conocen? Sí, son bien conocidos. Sí, ya. Ellas son muy amigas y ellos también. ¿Sí? O sea, el de Diana es el mayor de sus hijos. Sí, él es el mayor. Sí, él es el mayor. ¿Cuántos tuvo usted? Yo tuve 6. 6. Sí. A ver, díganos, el mayor, Se llama Tomás. ya. Él, ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? yo no me tuve una sola mujer. 5 varones y una mujer. Bueno. ¿Y cómo era la vida cuando ustedes ya formaron su familia con sus hijos? ¿Se parece a la de sus papás o Sí, cambió? sí. No. No cambió. Todos unidos.
Todos ayudábamos a trabajar para poder vivir. Nunca peleaban. Hasta el día de hoy no han peleado. Todos. Y usted seguía con la regla de su papá, las mujeres arriba y los hombres abajo. Sí, así, porque nomás tuve una sola hija. Solo una hija. Una sola hija. ¿Y los hijos no ayudaban en la casa, en la cocina? Sí, Los varones. ayudaban a barrer por ahí, pero como yo todavía estaba más joven, pues, Ya y ahorita podía. porque tengo mi edad. Pero sin embargo, todavía me dedico a hacer mis seres. ¿Y su hija qué número era de los hijos? ¿Cómo le digo? ¿Su hija cuál era? ¿La segunda, tercera? No, ella era la quinta. ¿La quinta? Sí. Ella vive en San Isidro ahorita. Está viviendo en San Isidro. Ah. Así que ella tuvo trabajo también, bastante. Ella. Usted, con todos los hijos. Ah, con todos mis hijos, sí. Ellos solo ayudaban, ellos no salían, ellos estaban ahí en la casa y así. No es como ahora que ya los jóvenes cogen y se van. Ni los papás saben por dónde están. Pero se comprometieron mayores también. Sí, ya de mayores. Y ellos se comprometieron mayores. Porque ahí con la mayoría es una responsabilidad. No, cuando se meten joven, No hay. no es responsabilidad. Y siempre en la casa con los hijos, siempre estuvieron con ustedes, no se fueron. No, ninguno se fue, todos estuvieron ahí. Pero saldrían a trabajar o... Sí, ¿cómo? ellos salían a trabajar. ¿Y ellos estudiaron o...? Sí, estudiaron la primaria. ¿Dónde? Aquí Aquí en esta escuelita de Palmar. de Palmar, sí. Hicieron toda la primaria. Todos trabajan, terminaron sí, la primaria. ¿Alguna comida que usted en sus tiempos lo hacía y ahora ya no cree que se lo puede hacer? Porque yo, un poco delicada, ya no puedo hacer tantas cosas, ni puedo comer tampoco tantas cosas. Yo hago comiditas sanas. Sanas. Comidas sanas. Pero cuando era más joven se hacía comidas. Sí, pues uno joven le hace a los hijos para que... Pero ya uno ya ahorita uno tiene que cuidarse bastante. ¿Cómo qué tipo de comida sabe hacer usted? Yo antes hacía ceviche de manís, hacía esos calditos de bolas rellenitos con queso, tortillitas de verde frita y hacía los calditos así, trocito, eso se hacía. Eso se come en los campos, yo no sé ahora si en los pueblos comerán. También tenemos una compañera, Emily. Ven por aquí. Ella, primer día que sale por aquí para conocer un poco a la gente mayor. Seguro que tiene alguna Ella es curiosidad. de San Isidro. Sí. Usted sí conocía, por caso nomás. Usted estudió en el colegio. Sí. Usted conocía a una hija que se llama Silvia Moreira. ¿Por qué no la conocía? No la conocía. Pero en ese tiempo no estaba. Claro, yo soy 18 años recién. Está jovencita. Sí. Está bien. Disfrute de la vida. ¿Y alguna pregunta, alguna curiosidad de lo que has escuchado que te gustaría saber? De la relación con su esposo, o sea, cómo empezó. Usted vino acá, lo conoció y todo, pero usted regresó a Chone. Sí, nuevamente yo iba, él iba y así. Ah, él la iba a visitar. Sí. Ya. Ya mis padres ya lo conocieron. Y ya pues, mi mamá, mi papá dijo pues que era una buena persona, pues. Claro. Y ya se comprometieron. Sí, nos comprometimos. Sigue preguntando. Ahí se casaron, pero eclesiástico civil o solo No, se... nada más unidos. Ah, unidos, se unieron. unidos. Bueno. ¿Cómo que ordenan esto? Oiga, y nos ha quedado un tema. Usted
Cuando nacieron ustedes, en su casa no había médicos, nacieron en casa. Eran parteras, que le decíamos, se le decía. Con su mamá todas Todos los días a luz. a luz en casa. Sí, en casa. Antes no había como ahorita, que su centro, que tantas cosas. Ahora ya. Sí. Antes no había eso. ¿Y usted a sus hijos también en casa? ¿O ya No, me- yo no. Yo me hacía me iba para a San Vicente, a Bahía. Me hice la cesárea de la última en Cholme. Ah, O sea, todos nacieron, no nacieron en casa ninguno. De sus hijos. No nacieron porque mi familia era de allá y me llevaban para afuera. Ah, ya. Pero en el hospital. Nacieron. Sí, en el hospital. Ya, ya. ¿Y ahora con quién vive? ¿Con quién se ha quedado aquí en casa? Yo. Aquí estoy sola. ¿Sola? Sola. Me he enseñado a estar solita. ¿Su esposo? No, pues ya falleció. Ya tiene como 20 años que falleció. 20 años. Otra pregunta. Usted dijo que tenía 6 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos fueron cesárea y cuántos fueron parto normal? Parto normal fue a los 5. Cesárea fue la última, porque yo dije que yo ya no iba a tener tanto bebé. Me hice cesárea. Ya, ya. Y ya se le fueron yendo los hijos de aquí, no le quedó ninguno. No, uno tengo. Uno tiene. El que pasó ahorita en el carro, ese hijo mío, otro vive por acá. Ah, Sí. por aquí cerca viven todos. Todos O sea, viven cerca, sí. Ellos me rodean, andan así. ¿Y nietitos? ¿No tiene? Sí tengo, pues, donde Diana, que él sí los conoce. Donde Diana tengo 3, de Araceli 2, y por acá 2, y otra, mi hija también tiene 2. Tengo algunos, pero ellos también. Ellos nunca me dicen abuelita, sino mamita. Mami Ladi, ellos me tratan así. y si vienen a visitarle. Sí, me vienen a visitar. Y se reúnen todos en algún momento. Sí, para tiempo de Navidad, ellos vienen, para el Día de las Madres. Qué bien. ¿Algo que extrañe usted de su vida pasada y que ahora no lo pueda tener o no lo pueda hacer? No extraño nada, porque mis hijos me dan lo que... Yo les pido una cosa, ellos me dan. Sí. Claro. Entonces, ¿le gusta su vida tal como es? Sí, yo aquí estoy tranquila, ellos me rodean, me llaman, estoy tranquila. ¿Y usted suele ir para la casa de ellos? ¿O? Sí voy, A sí todas voy, para las donde Diana. Voy a veces, me voy un día, pero de mañana y vengo de tarde. Sí. ¿Y dónde Araceli? También he ido, También va para allá. también. Sino que vive lejos. Sí, pues en Piquigua tiene En que ir Piquigua allá. es que vive, pues ya para ir a Piquigua tengo que coger un carro cuesta, casi ahorita con estas cosas, porque está pasando este COVID, no me gusta así andar, así andando, pues. No ha pasado COVID. No, eso me cuido bastante. Oye, no hemos hablado, pero, o sea, ¿cómo era la medicina cuando usted era niña? ¿Cómo era? ¿Qué enfermedades había? ¿Cómo se curaban? ¿Cómo...? Y lo que antes había era esa gripe, pues, pero no era como esta, pues. Usted hacía un bajo, se tomaba antes había desafinalín, tantas pastillitas que había. ¿Y plantas? Plantas medicinales, pues había también. Pero digo, usaban plantas. Plantitas sí, se tomaban gloriados. En su... Si usted sí entiende así de plantitas, no tiene por aquí. Yo tengo por ahí unas plantitas. Tengo una que se llama la ruda, un orégano. Sí, hay algunas siembritas por ahí. Sí las usan. Sí. Y cuando hacían los velorios cantaban así versos, chigualos. Claro, ahí en la escuela ahí que hacían esos chihuahuas, pero yo nunca fui porque era de noche, mucho frío. No sabe de esos versos y canciones, no sabe alguna canción. No, de eso no.
Cuando se reúnen así para celebrar un santo, le rezan, le hacen versos. Antes, pero ya ahorita ya. Ya con esta enfermedad tampoco ya la gente no sale, se cuida. Sí, nosotros estamos rescatando las costumbres, los amorfinos, los chiguanos, aprendiendo, Está bien. haciendo celebraciones. Sí, está bien. ¿Qué le parece? Aquí en la iglesia de San Isidro hacen para el tiempo de Navidad, hacen la novena. Sí. Todo lo que estamos grabando y recogiendo lo vamos a guardar para que quede para siempre grabado. Vamos a hacer un museo, va a quedar recogido. Sus nietos, un día que vayan allá, le pueden ver aquí en la cámara. También lo publicamos en internet para que su familia le pueda escuchar. ¿Le parece bien? Así es. Bueno, pues le agradecemos todo lo que nos ha Ustedes contado. también, muchas gracias por habernos visitado y ojalá porque algún día nuevamente den una vueltita. No se le hizo largo, que decía que... No ve cómo tenía muchas cosas que contar. No sé los chicos si le quieren dejar algún mensaje. No, que gracias a esto nosotros aprendemos mucho sobre cosas que ya tal vez nosotros dejamos en el olvido, porque hay, como usted dijo, muchas cosas ahora que no de antes y que nosotros aprendemos demasiado. Sí, Gracias pues. por compartirnos sus vivencias. Tenemos un buen grupo de jóvenes que están así ayudando, trabajando, Está participando. Bien, está bien. También tenemos escuelas de arte que hacen danza, teatro, pintan. Está bien. Y así los chicos están ocupados. Ocupando, sí, está bien. En el momento que están desocupados, Claro. sí. Ellos así. Y no sé, Johan, si quiere darle algún mensaje. Nada, pues agradecerle porque, como dijo aquí mi amiga, hay cosas que nosotros ni sabíamos y nada, como dicen, los tiempos de antes eran difíciles y como dicen siempre nos dicen ahorita nuestros abuelos que ahora nosotros tenemos todo regalado. ¿Es verdad? Porque, sí, porque realmente antes se sacrificaba Sí. para tener todo y ahora pues todo nos dan a nosotros. Eso Y es agradecerle verdad. por eso también. Y es más fácil para ahorita. Como antes había que trabajar para tener las cosas. Y ahorita no, es más fácil. Y trabajar duro, porque se trabajaba Se trabajaba durísimo. duro. Sí. Aquí mismo, para ir al pueblo, a San Isidro, en invierno. En el invierno. Aquí Lodo. abajo, créalo que daba miedo caminar los lodos. Y ahorita porque hicieron esta bella carretera. Pero sin embargo, se pone en el invierno, se pone feísimo. Muy bien, pues muchas gracias y como dice, cualquier día seguiremos Está bien. por aquí compartiendo con usted. Gracias. Gracias, usted también.